saludarles este día de hoy, 31 de marzo del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. En este día de hoy, hermanitos, vamos a meditar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 5, de los versículos 31 al 47. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor, pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un poquito larga la lectura, hermanitos, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poco para tratar de escuchar ese mensaje que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Y empezamos por decir en el principio, en donde Jesús está hablando, donde Él mismo nos dice que Él no hace de testigo de sí mismo, no habla en su propio favor. Jesús no se andaba buscando, digamos, protagonismos. Jesús no andaba buscando reconocimientos. Jesús no andaba buscando agradar a las personas, sino que Él lo que nos está diciendo, lo que les estaba diciendo en aquel entonces, que eran los fariseos los que siempre andaban atrás de Él, pero que también estaban sus discípulos y muchas otras personas. Pues el día de hoy la palabra nos dice a ti y a mí, a cada uno de nosotros nos está diciendo de que cuando Él viene, Él no viene simplemente o no se nos manifiesta, podríamos decir, a través de las personas, sino que cuando Él nos habla, Él nos dice que Él no viene buscando sobresalir Él o darse a conocer de una manera tan ostentosa, una manera muy llamativa, sino que a veces viene de maneras tan insignificantes, de maneras muy sencillas y que muchas veces no nos damos cuenta. Pero nos dice que Él no busca halagarse a sí mismo, sino que Él siempre busca darle la gloria a Dios. Él siempre busca hacer la voluntad de Dios. Y es de lo que nos está hablando el día de hoy. De cuando también nos menciona
de cuando los maestros de la ley mandan a unas personas y le preguntan a Juan de que quién era él. Ellos pensaban que Juan era el Mesías, porque aquí más adelante nos dice la palabra, dice, ustedes mandaron interrogar a Juan, dice, y él dio testimonio de la verdad. O sea que cuando ellos le preguntaron quién eran pensando que era el Mesías, Juan dijo que no. Juan dijo que él no era el Mesías, que él simplemente era la voz, que él simplemente era un instrumento, que él simplemente era alguien que venía hablando de aquel que vendría después de él. Igual que lo hace a través de nosotros y que también lo quiere y puede hacerlo a través de ti que nos estás escuchando. Que Dios quiere usarte o usarnos como instrumentos para darse a conocer, para que nosotros simplemente llevemos el mensaje, porque Él es el que viene, Él es el que ya ha preparado la tierra. Uno simplemente lleva el mensaje, lleva la palabra y Dios es el que obra. Dios es el que realiza esos cambios, esas transformaciones, esas conversiones en las personas. Nosotros no podemos hacer nada, así como lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero también de cierta manera les estaba haciendo una reprensión a los maestros de la ley, o es lo mismo que nos está haciendo a nosotros, una reprensión de que muchas veces no le creemos. Nos dice la palabra al principio que ellos o las personas que escuchaban a Juan se sentían contentos. Podríamos decir en este caso, los maestros de la ley se sentían contentos con el testimonio de Juan, pero después ya se sentían incómodos porque la gente empezaba a seguir a Juan. Mucha gente venía a él para que los bautizara porque querían una conversión. De igual manera, a ellos también les pasaba así. Y de que cuando empezaron a oír de Jesús y lo miraban, pero después ya no lo querían. La misma palabra nos dice que buscaban la manera de matarlo, buscaban la manera de deshacerse de él, mas sin embargo pues no podían, ¿verdad? Y nos dice la misma palabra, nos sigue diciendo, dice, porque nos dice que él tiene un testimonio más grande que Juan. Juan él mismo proclamaba y hablaba de la venida de Dios, de la venida del Mesías. Y nos dice también la palabra que Jesús tiene un testimonio mucho mayor. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque recordemos que San Juan Bautista, él invitaba a la conversión y decía que se convirtieran. Pero él también anunciaba que venía alguien con más poder que él. O sea, Juan Bautista no se menciona en la palabra que hubiera sanado a ciegos, que hubiera levantado a paralíticos, que hubiera hecho ir a sordos, que hubiera sanado, expulsado demonios y haber hecho todas estas cosas de las cuales ya desde el Antiguo Testamento se nos venían mencionando y que nuestro Señor Jesucristo sí lo llevó a cabo. Por eso la misma palabra el día de hoy nos lo dice, que Él tiene un testimonio mucho mayor que el de San Juan. Y Él lo dice, que esas obras que Él hace hablan por Él. No tanto lo que Él hablaba, sino lo que Él realizaba. O podríamos decirlo de ambas maneras, porque tanto hablaba como obraba, llevaba a cabo todas esas grandes manifestaciones, milagros, prodigios, sanaciones, liberaciones, todo lo que Él pasó haciendo en la vida o durante todo el tiempo que estuvo aquí con ellos, ¿verdad? Y que también está aquí con nosotros, porque de igual manera Dios sigue usando sus instrumentos, Dios sigue valiéndose de personas para sanar, para liberar, para hacer milagros, para llevar el mensaje, para llevar la buena nueva, para darte a conocer a ese Dios que quiere llegar a tu vida, que quiere que escuches su voz. Una última cosa en la cual vamos a enfatizar, en donde nos dice la palabra, dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Recordemos que antes los fariseos, ellos creían en la palabra, escudriñaban la lectura y creían que iban a tener vida por medio de eso, y creyendo y llevando a cabo tantas leyes y preceptos que ellos tenían,
Mas sin embargo, a pesar de todo eso, ellos no tenían vida. Ellos no se sentían contentos. Ellos todavía no tenían esa plenitud, porque simplemente la estudiaban, pero les faltaba llevarlo a cabo. Nos dice el día de hoy, escudriñalas pensando que encontrarán en ellas vida eterna. Esa vida eterna se nos ofrece hasta después del nacimiento, la pasión, la crucifixión y la resurrección. Ahí es donde íbamos a encontrar esa vida eterna, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes, en el Antiguo Testamento, no se nos mencionaba de que ya las personas, bueno, sí hay algunas menciones, pero son muy pocas, no vamos a entrar en ese detalle ahorita, pero sí se nos hablaba de eso, de que esa plenitud de los tiempos o de toda esa revelación de los misterios divinos de nuestro Señor se iba a llevar a cabo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dicen, ellas encontrarán vida eterna. ¿Por qué vamos a encontrar esa vida eterna? Porque si nosotros al leer la Escritura y al tratar o esforzarnos de ponerla en práctica, es como vamos a ganar esa vida eterna, esa gran promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que te dejó, llevando a cabo el cumplimiento de su palabra, así como Él, nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo, lo hizo obedeciéndole al Padre. Entonces, hermanitos, tenemos mucho que meditar. Leamos las Escrituras, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa unción, que nos dé la gracia de poder, como dice aquí, escudriñarlas, de poder entenderlas, pero sobre todo que nos ayude para poder llevarla a cabo. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.